Bien, entonces vamos a dar inicio al seminario. Y vamos a hacerlo dando algunos alcances con respecto a lo que es Cisco Networking Academy y cómo Sistemas Uni participa de ello. Y algunos datos que pueden ser interesantes para ustedes dentro de lo que viene a ser los cursos de certificación para obtener la certificación CCNA Routing and Switching. ¿Qué es lo que Cisco Networking Academy ofrece? Una solución llave en mano para los formadores, gratuito para las organizaciones sin ánimo de lucro. Quiere decir lo siguiente. Cisco Networking Academy es una iniciativa de Cisco System y lo que busca es hacer transferencia tecnológica orientado a lo que viene a ser la actividad de soporte a todas las tecnologías que Cisco System, lógicamente, ofrece en términos de productos, ¿no? ¿Qué es lo que hace para ello? Desarrolla un programa de estudios de gran calidad, ¿no? Y herramientas de aprendizaje que son en línea. También ofrece descuentos en los materiales y en los exámenes de certificación para los estudiantes que siguen su preparación dentro de las academias de Cisco Networking Academy. Lógicamente, muy preocupado por la formación de los instructores para dar soporte a estas academias y ha desarrollado como parte del material simuladores, ¿no? Cuestionarios, evaluaciones que pueden ser utilizados por los estudiantes como un proceso de formación. ¿Qué ofrece su organización? Por ejemplo, Sistemas Uni. Si bien todo este material que Cisco desarrolla es accesible a través de la Internet, es necesario, para complementar a esto, los elementos que nos ayuden a asimilar ese conocimiento y desarrollar las habilidades. Esto, pues, significa tener equipamiento, eso es lo que le corresponde a Sistemas Uni proveer, ¿no? Las aulas correspondientes para que los estudiantes puedan llevar a cabo las actividades de aprendizaje y desarrollo de habilidades. La conexión a Internet para poder acceder a los materiales que se encuentran en línea. Cisco Networking Academy ofrece dos modalidades de cursos. Los que son impartidos por un profesor, por un instructor, son los que, por ejemplo, a los que pertenece el CCNA, Routing and Switching, el CCNA Security, o los cursos de CCNP, pero ya como parte de los valores agregados que ofrece Cisco a través de su plataforma, de Cisco Networking Academy, son los cursos de autoaprendizaje, ¿no? Cursos en los cuales uno se puede inscribir y va a tener todas las facilidades que tiene similar a los cursos impartidos por instructor, ¿no? Solo que en este caso usted es el que va a realizar completamente toda la tarea de aprendizaje. Se tienen cursos de Linux, Cybersecurity, cursos de programación, cursos de emprendedurismo. Hay cursos interesantes que pueden ser muy recomendables para la formación complementaria del especialista en el ámbito de networking. ¿Qué más? Ciertamente buscamos que desarrollar habilidades tecnológicas profesionales acerca de las redes, la seguridad, las tecnologías inalámbricas, la computación básica, pero por otro lado también es necesario que el profesional desarrolle habilidades interpersonales. La complejidad de las tareas que se desarrollan hoy en día demandan pues que el profesional sepa trabajar en un ambiente colaborativo, en comunidad, que tenga habilidades de comunicación, que sepa resolver problemas, que tenga iniciativa y liderazgo. O sea, son aspectos que de todos modos
son importantes y que dentro del desarrollo de las actividades de formación se trata de mejorar estas habilidades, ¿no? También es muy conveniente que los profesionales vean en la posibilidad de autoemplearse, de ser usted su mismo jefe, ¿no? De ser un consultor, por ejemplo, que venda sus servicios a las diferentes empresas, ¿no? Cisco periódicamente hace estudios de mercado con respecto a cuál es la valoración de los diferentes profesionales que tienen diferentes niveles de certificación. Esto, lógicamente, ha sido obtenido para el mercado norteamericano, Estados Unidos, pero la tendencia aquí en nuestro país también se ve de la misma forma, ¿no? Mientras el profesional tenga certificaciones más especializadas, sus niveles remunerativos, lógicamente, se incrementan. ¿Cómo es que Cisco Networking Academy piensa articular todo esto? Hay dos certificaciones base, ¿no? Uno de ellos, que es el CCN, que es la primera certificación, que está alineado con el desarrollo de los módulos 1 y 2 del CCNA Routing and Switching. Si uno ha logrado con éxito aprobar el examen de certificación ICND1, que nos conduce a la certificación CCNA, entonces puede seguir las otras certificaciones, que en este caso Cisco había contemplado como la certificación, una de las certificaciones base, el CCN, y que una vez logrado la certificación CCN, uno podría lograr certificaciones como el CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Wireless, y también se veía como una certificación especializada en ese nivel, en el nivel asociado, el CCNA Routing and Switching. Entonces, la certificación CCNA Routing and Switching puede lograrse obteniendo primero la certificación CCN, presentando el examen ICND1, y luego la certificación correspondiente presentando el examen ICND2. Hay quienes ciertamente no desean especializarse en Routing and Switching, sino más bien desean especializarse en seguridad, en lo que es manejo de voz, redes inalámbricas. Entonces, esta ruta que propone Cisco es una ruta, según ellos también lo mencionan, como una ruta de empleabilidad más rápida, ¿no? Bien. Aquí mostramos la secuencia de certificaciones. Por ejemplo, el caso de la certificación CCNA Routing and Switching, ¿no? Puede obtenerse luego de la certificación CCN, perdón, pero también puede obtenerse rindiendo un examen que le llaman examen compuesto, un único examen, y directamente. Pero, por ejemplo, la obtención del CCNP no sería posible si usted no tiene la certificación CCNA Routing and Switching. Así como la CCIE no sería posible si usted no tiene la certificación CCNP. Bien. Algunos datos que pueden ser muy importantes para ubicarnos en el contexto de la preparación dentro del Cisco Networking Academy en los cursos de CCNA. Para obtener la certificación CCNA, como les mencionaba, tenemos dos caminos. Uno, dar los exámenes partidos. En este caso, primero el examen con código 100-105, que es el examen que habíamos indicado, ICND1, ¿no? Interconnecting Cisco Networking Device, Part 1. Esto
si aprobamos este examen, logramos la certificación CCEN. Si luego de aprobar este examen, tomamos con éxito el segundo examen, el 200-105, el ICND2, entonces logramos la certificación CCNA Routing and Switching. ¿Sí? Las diferentes preguntas que pueden en este caso surgir, por favor lo pueden ir haciendo a través del canal de chat, y luego cuando entremos al tema de las preguntas y respuestas le damos respuesta a cada una de las inquietudes. ¿Sí? Hagan las preguntas, todas las que consideren convenientes, ¿sí? Y luego vamos a ir dándole respuesta a cada una de ellas. La segunda forma de lograr la certificación CCNA Routing and Switching es tomando el examen compuesto, que tiene por código 200-125. Si tenemos éxito en eso, tenemos la certificación CCNA Routing and Switching de forma directa. Los costos de los exámenes de certificación, el ICND1 está en $150, el ICND2, $150 también, y el compuesto, para obtener directamente la certificación CCNA Routing and Switching, está $295. Veamos. Por ejemplo, el examen ICND parte 1. ICND1, el examen que tiene por código 100-105, el que nos conduce a la certificación CCN. Este examen tiene una duración de 90 minutos. La evaluación comprende entre 45 a 55 preguntas. Y los temas correspondientes aquí son fundamentos de red, 20%, fundamentos de conmutación LAN, 26%, fundamentos de enrutamiento, 25%, servicio de infraestructura, 15%, y mantenimiento de infraestructura, 14%. Estos son los porcentajes de preguntas, ¿no?, y de puntuación para el examen ICND1. Y del mismo modo, hay una, en este caso, descripción y temas para el ICND2, ¿no?, y para el examen compuesto. El examen ICND1 se alinea con los cursos CCNA1, CCNA2, como le llamamos aquí en sistemas UNI, pero cuyas denominaciones oficiales son Introducción a las redes, el primer curso, y Fundamentos de Enrutamiento y Conmutación, segundo curso. O sea, el examen de certificación CCN está alineado a estos contenidos, ¿no? En el primer curso se ve los temas, 11 capítulos: exploración de la red, configurando un sistema operativo de red, protocolos de comunicaciones, la capa de acceso a la red, Ethernet, la capa de red, el direccionamiento IP, subnetting, la capa de transporte, capa de aplicación y construyendo una pequeña red. Este curso ciertamente está centrado en lo que vendría a ser el estudio de la arquitectura TCP/IP. El estudio de la arquitectura TCP/IP. Es un curso, pareciera, en este caso, que es teórico, pero no. En realidad, al menos como lo abordamos nosotros, lo hacemos de una manera bastante práctica. Todas las actividades, todas las sesiones de entrenamiento, pues trabajamos con los equipos, ¿no? Una práctica intensa. El segundo módulo, fundamentos de enrutamiento y conmutación, incluye conceptos de enrutamiento estático, enrutamiento dinámico, redes conmutadas, configuración de switch, VLAN, listas de control de acceso, servicio de DHCP, servicio NAT, ¿no? Y este es un tema que han incluido en esta nueva versión, que es descubrimiento de dispositivos
mantenimiento y administración. Los módulos 3 y 4 son escalando las redes y conectando las redes. Aquí se ven conceptos avanzados de conmutación y enrutamiento. Diseño LAN, escalando las VLANs, protocolo Spanning Tree para el manejo de redundancias, Ether Channel, agregación de enlaces, HSRP, redundancia de puerto enlace, enrutamiento dinámico, EIGRP en una versión más avanzada, ¿no? Haciendo diagnóstico y solución de problemas, OSPF de área única, OSPF multiárea, OSPF diagnóstico y solución de problemas. Y en el último curso se ven los conceptos WAN, las conexiones punto a punto, conexiones de sucursales, ya sea utilizando servicios de telecomunicaciones privados o utilizando la Internet como medio. Listas de control de acceso para el control de tráfico a través de las redes, seguridad de red y monitoreo, calidad de servicio, este es uno de los temas nuevos que ha incluido en la versión 6, evolución de las redes y diagnóstico y solución de problemas en las redes. Bien, para poder desarrollar esto necesitamos, lógicamente, de equipamiento, necesitamos de un ambiente en donde trabajar para poder desarrollar la dinámica de la misma, ¿no? Pero no solamente equipamiento, porque el equipamiento usted lo va a tener a disposición cuando está en el laboratorio. Fuera de él, Cisco ha previsto y está perfeccionando permanentemente el simulador, denominado Packet Trace, ¿no? Pero cuando queremos un poco salirnos del esquema del simulador, porque tiene limitaciones, tenemos herramientas como el GNS3, que viene a ser un emulador, que nos va a permitir cargar los sistemas operativos dentro de él y conformar, lógicamente, topologías en las que podemos probar configuraciones con una certeza de que funcionarán en equipos reales pues muy próxima al 100%. Packet Tracer es el simulador oficial de Cisco Networking Academy, mejorando en todo momento, permite una buena integración con los diferentes iconos, limitado ciertamente a los objetivos del aprendizaje dentro de los programas de certificación. Es muy fácil de instalar y utilizar. El GNS3 tiene una mayor potencia en el sentido de que vamos a poder tener a disposición casi el 100% de las funcionalidades de los sistemas operativos. El GNS3 también nos permite generar entornos multivendor, en donde podemos ejecutar sistemas operativos no solo de productos Cisco, sino también de productos no Cisco. Requiere algo de dedicación ponerlo en marcha y utilizar todos sus recursos. Ciertamente hay que instalar, hay que configurar, hay que cargar los IOS, hay que interfacear con máquinas virtuales y utilizar. Hay un poco más de trabajo en el GNS, pero vale la pena por los beneficios que nos puede dar, ¿no? Bien, entonces ahora sí, vamos a iniciar con el tema central de esta sesión, y es el enrutamiento dinámico IP, ¿no? Cuando se aborda el tema de hacer que una red trabaje, lógicamente hay diferentes aspectos que se deben de considerar, ¿no? Uno de esos aspectos viene a ser la identificación de los dispositivos, de cada uno de estos dispositivos, como en todo sistema en red. Aún, por ejemplo, si ponemos al sistema telefónico, como un ejemplo, vamos a tener que cada abonado tiene un número telefónico único, que no se repite, ¿no? Igual, en las redes IP, los diferentes dispositivos están identificados por direcciones IP. Tanto los dispositivos finales como los dispositivos intermediarios, que son los routers, ¿no?
utilizan un esquema de direccionamiento jerárquico, en donde cada uno de estos hosts, de estas estaciones de trabajo, se encuentran perteneciendo a una red lógica que los contiene. Entonces, los ruteadores son los dispositivos que se encargan de transportar el tráfico, llevando a cabo esa función de routing. La función de routing consiste en recibir las unidades de datos protocolares que generan en ese nivel, en la capa de red, los dispositivos finales, los reciben los paquetes, observan la dirección IP que trae el paquete, hacen la búsqueda en lo que se denomina sus tablas de ruteo, para luego decidir si lo envío en esta dirección o en esta otra dirección, para poder llegar hasta un destino. Entonces, los ruteadores son los dispositivos que están a cargo del transporte de los paquetes a través de la red, ¿no? Y la decisión de reenvío se basa en la dirección IP destino que trae el paquete IP y la tabla de enrutamiento que viene a ser para el ruteador como una especie de mapa, ¿no?, de la red en sí, y que le brinda la información acerca de la mejor ruta para alcanzar al dispositivo destino. Bien, entonces, ese es el contexto de operación de un ruteador. O sea, un ruteador, para que pueda realizar la función de enrutamiento, requiere tener en su tabla de enrutamiento las diferentes rutas a las diferentes redes de destino. ¿Cómo es que esas rutas van a llegar a parar al ruteador? ¿Cómo es que el ruteador aprende las rutas hacia las diferentes redes? Entonces, ahí tenemos dos mecanismos. Un mecanismo es que el administrador de la red coloque manualmente cada una de las rutas como parte de la configuración del ruteador. A esto le denominaremos enrutamiento estático. El enrutamiento estático es el enrutamiento es el procedimiento mediante el cual el administrador genera las rutas manualmente, directamente en las tablas de enrutamiento. Entonces, a partir de esas rutas establecidas estáticamente, el ruteador va a tener el mismo comportamiento en el proceso de reenvío de los paquetes del origen a destino. Y la otra forma en la que los ruteadores pueden obtener esa información, las rutas a las diferentes redes de destino, es mediante los protocolos de enrutamiento. Entonces, los protocolos de enrutamiento dinámico se van a encargar de construir y mantener actualizado las tablas de enrutamiento. Esa es la función de los protocolos de enrutamiento dinámico. Construir y mantener actualizado las tablas de enrutamiento. Mantener actualizado en casos de que la topología cambie. Una topología va a cambiar si, por ejemplo, un enlace sale fuera de servicio. Entonces, imagina este ruteador para enviarle los paquetes a este usuario final, utiliza esta ruta, ¿no? Pero ¿qué pasa si este enlace se cae? Si este enlace sale fuera de operación. Entonces, los protocolos de enrutamiento han debido de haber analizado las diferentes rutas y cuando eso ocurre, deben de actualizar la información de la tabla de enrutamiento indicando de que hay una ruta alterna que puede ser utilizada, que puede ser esta. ¿Sí? O cuando se añade una nueva red, ¿no? Cuando se añade una nueva red, también los protocolos de enrutamiento se van a encargar de que esa red que se ha añadido, él los va a anunciar a los diferentes ruteadores, indicando que esa nueva red está disponible y para cuando lleguen paquetes dirigidos hacia esa red, los ruteadores lo encaminen siguiendo la mejor ruta hacia dicha red. Bien, entonces,
vamos identificando, ¿no? Necesitamos que los dispositivos estén identificados. En las redes IP, estos se identifican mediante las direcciones IP, tanto los dispositivos finales como los dispositivos intermediarios, que son los routers. Además de eso, los ruteadores necesitan tener información acerca de las rutas hacia las diferentes redes de destino. Esas rutas pueden ser obtenidas de manera estática, porque el administrador de la red lo coloca, o de forma dinámica. En esto el administrador de la red tiene que haber configurado los protocolos de enrutamiento para que estos se encarguen de obtener la información y calculen las mejores rutas a las diferentes redes de destino. ¿Sí? Entonces, el objeto de los protocolos de enrutamiento dinámico son las tablas de enrutamiento. Actualizar, construir y actualizar las tablas de enrutamiento. Mostramos aquí una tabla de enrutamiento para un ruteador en donde el protocolo de enrutamiento dinámico, en este caso, lo identificamos las rutas que ha generado con la letra R, corresponde al protocolo RIP, ¿no? Entonces, las tablas de enrutamiento juegan ese rol importante de servir como elemento de decisión para el reenvío de los paquetes, ¿no? Y la forma en la que esta se almacena en la tabla, esta ruta se almacena en la tabla, es como se muestra. Origen de la ruta. ¿Qué protocolo, de qué forma se registró la ruta en la tabla de enrutamiento? La red destino. Los paquetes que van dirigidos a esta red se van a enviar a esta dirección de próximo salto, probablemente la dirección del ruteador próximo. Y por aquí tenemos información relativa a la distancia administrativa que indica pues una medida del nivel de confiabilidad que le asignamos al protocolo. Y este 2, que viene a ser la métrica. Cada protocolo establece una métrica para hacer la comparación de sus rutas. ¿Qué característica podría evaluar un ruteador para determinar que una ruta es mejor que otra? En el caso de RIP, por ejemplo, evalúa la cuenta de saltos. Y la información que está aquí está relacionada con eso, la métrica. Aquí está diciendo que esta red está alcanzable a 2 saltos, siguiendo esta ruta. Bien, entonces, nuestro punto de atención es, o son los protocolos de enrutamiento dinámico. ¿No? Diremos, protocolos de enrutamiento dinámico se clasifican en protocolo de enrutamiento vector distancia y protocolo de enrutamiento dinámico estado de enlace. Esto para el caso de aquellos que trabajan dentro del sistema autónomo. Vamos a ver más adelante que se han desarrollado protocolos de enrutamiento específico, un protocolo de enrutamiento específico, que es el protocolo BGP, que trabaja, que es capaz de trabajar en el borde de los sistemas autónomos, interconectando sistemas autónomos. Bien. A lo largo de los años se ha ido desarrollando, en términos de las nuevas necesidades que se producían en las redes, los diferentes protocolos de enrutamiento. Tenemos por aquí, por ejemplo, para IPv4, el protocolo RIP. Antes de la versión 2 de RIP, hemos tenido la versión 1 de RIP. Antes de la versión EIGRP, se tuvo la versión IGRP, ya descontinuado por Cisco. Esto para aquellos que caen dentro de la categoría de vector distancia. Esta clasificación, vector distancia o estado de enlace, se hace en términos de la forma como opera el protocolo de enrutamiento. Dentro de los protocolos de estado de enlace tenemos a OSPF versión 2 y al protocolo IS-to-IS. Estos protocolos, denominados protocolos de gateway interior, son protocolos que han sido diseñados para operar al interior de los sistemas autónomos. Mientras que el protocolo de gateway exterior, los protocolos denominados EGP, que en la actualidad tenemos
solo uno para IPv4, es BGP. Del mismo modo, tenemos también protocolos desarrollados para enrutar tráfico IPv6. Hay una versión de RIP para IPv6. Ese protocolo es RIP-NG. Así como hay una versión de EIGRP para IPv6, denominado EIGRP para IPv6. OSPF, versión 2 es para IPv4. OSPF, versión 3 es para IPv6. IS-to-IS a secas hace referencia a IPv4. IS-to-IS para IPv6 hace referencia a IPv6. Y en el caso de BGP, BGP-MP, multiprotocol, es el que vamos a utilizar para enrutar tráfico IPv6. El propósito de los protocolos de enrutamiento dinámico, como objetivo, habíamos mencionado, como objetivo es que mantener actualizado las tablas de ruteo como objetivo. Pero ahí vamos a tener que los protocolos de enrutamiento dinámico logran ese objetivo siguiendo una mecánica. Desde ese punto de vista, ¿no?, el protocolo de enrutamiento se utiliza para facilitar el intercambio de información de enrutamiento entre los ruteadores, desde la óptica de los procedimientos que siguen. Véase. Si nosotros tenemos aquí esta topología, en esta topología, si queremos que el proceso de actualización de la información de enrutamiento, las tablas de enrutamiento, se hagan de forma dinámica, entonces cada uno de estos ruteadores, cada uno de los ruteadores, tiene que ejecutar el protocolo de enrutamiento establecido. Entonces, este ejecuta el protocolo de enrutamiento, este también, cada uno de ellos. Y entre ellos van a intercambiar información de enrutamiento. Dependiendo del tipo de protocolo, intercambiarán tablas de enrutamiento, por ejemplo, para el caso de los protocolos vector distancia, o para el caso de los protocolos estado de enlace, lo que van a intercambiar es información estado de enlace. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí, entre los propósitos de los protocolos de enrutamiento dinámico se incluye lo siguiente. Descubrir las redes remotas. Lógicamente, las entidades protocolares, como parte de la tarea operativa ya, lo que van a hacer es anunciar las redes. O sea, vale decir, por ejemplo, este ruteador está conectado a esta red. Este ruteador, a través de su protocolo de enrutamiento, tiene que dar a conocer a los demás de que él está conectado a esta red y que a través de él pueden llegar a esta red, ¿no? ¿Sí? Eso corresponde a esto, descubrir las redes remotas. Los diferentes ruteadores van a descubrir las redes remotas mediante la recepción de la información de enrutamiento que envían los otros ruteadores. Ojo, aquí estamos hablando de lo siguiente. Una cosa es la información que generan los usuarios finales, que lógicamente va a llegar al ruteador, decide, reenvía al siguiente y así sucesivamente hasta que alcance el destino final. Y otro diferente a eso es la información que ellos, los protocolos de ruteo, requieren acerca de las redes a las cuales cada uno de ellos está conectado para poder construir sus tablas de enrutamiento, ¿no? O sea, además de los datos que fluyen a través de la red, los protocolos de enrutamiento van a generar sus propios datos, ¿no?, en donde van a consignar información acerca de las redes a las que están conectados y van a dar a conocer esto a los siguientes ruteadores, ¿no? Pues esto es lo que tenemos aquí. Descubrir, mantener la información de enrutamiento actualizada.
Si un enlace sale fuera de servicio, ese ruteador informará a los siguientes que ese enlace está fuera de servicio. Cuando un ruteador ha recibido la información de los diferentes ruteadores y hay más de una ruta, va a tener que utilizar algún mecanismo, eso se llama algoritmo, ¿sí?, para la determinación de la mejor ruta o el mejor camino hacia esa red. El mejor camino está relacionado, lógicamente, con la métrica, o sea, con la característica que va a utilizar para hacer la comparación y obtener en base a ello la mejor ruta. Porque si yo hablo de mejor, tengo que implícitamente estar pensando en que voy a comparar algo. Producto de la comparación, digo, A es mejor que B. Poder encontrar un mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible. Claro, en muchos casos, las rutas que van a estar en las tablas de enrutamiento son las rutas más convenientes, la de menor costo, la mejor ruta, pero en muchos casos no es la única ruta. Existen otras que no son consideradas como la mejor ruta, pero cuando la ruta que es la mejor cae, entonces se van a tener que esas también son opciones de rutas, ¿no? Inicialmente, en la tabla de enrutamiento vamos a tener solo las mejores rutas a las diferentes redes de estímulo. Las que no son mejores no están en la tabla de enrutamiento, pero van a aparecer en ella cuando las mejores rutas salgan fuera de servicio. Propósito de los protocolos de enrutamiento dinámico. Aquí vemos los componentes, ¿no? Un protocolo de enrutamiento dinámico va a estar compuesto por una estructura de datos, ¿no?, cómo es que organiza la información de enrutamiento. Va a estar compuesto por un mecanismo de intercambio de información de enrutamiento. ¿Cómo estructuro yo internamente la información? Uno, ¿cómo doy a conocer esa información a los otros ruteadores? Y una vez que he recibido la información de los diferentes ruteadores acerca de las rutas que ellos tienen, ¿cómo es que calculo la mejor ruta? Ese es el algoritmo, ¿sí? Una estructura de datos, ¿no?, los mensajes del protocolo de enrutamiento para el intercambio de la información de enrutamiento, y luego el algoritmo que nos va a permitir determinar las mejores rutas. Bien, ahí podemos ver un ejemplo de interacción en el protocolo EIGRP. EIGRP es el protocolo propietario de Cisco, ¿no? Entonces, si estos dos ruteadores están configurados con el protocolo EIGRP, entre ellos va a haber intercambio de información de enrutamiento, ¿no? Este, habíamos mencionado, va a tener una estructura de datos correspondiente a la información de enrutamiento. Para el caso de IGRP, esto se traduce a tener la tabla de vecinos y la tabla de topología, ¿no? Y dentro del intercambio de información que se va a producir como uso del protocolo EIGRP, viene a ser el intercambio de paquetes de saludo, paquetes hello, la información denominada actualización, es decir, cuando un ruteador en EIGRP pierde, por ejemplo, un enlace, este ruteador tiene que anunciar a los demás dicha actualización, ¿no? Pero luego de que ha perdido esa ruta, este mismo va a hacer la consulta si los otros ruteadores vecinos tienen una ruta hacia esa ruta perdida, ¿no? Y los vecinos, frente a esa consulta, tienen que responder, ¿no? Y finalmente, cada uno de ellos, en ese proceso de intercambio, tiene que enviar acuses de recibo. Los acuses de recibo, en este caso, sirven para hacer mención de que sus mensajes, ya sea el de consulta o el de respuesta, han sido recibidos.
La información de enrutamiento, la estructura de la información de enrutamiento va a variar dependiendo del protocolo de enrutamiento. Por ejemplo, en el caso de RIP, ¿no? La estructura de la información de enrutamiento es casi tal como la que está contenida en la tabla de enrutamiento. Por eso decimos, con respecto a RIP, que cuando ellos intercambian información de enrutamiento de acuerdo a la estructura que tiene, prácticamente están intercambiando tablas de ruteo, ¿no? O sea, la información que intercambian presenta la misma estructura de la información que se encuentra en la tabla de enrutamiento. No podemos decir lo mismo de OSPF. OSPF lo que va a intercambiar como información de enrutamiento es información estado de enlace. La información estado de enlace es diferente a la información que nosotros tenemos contenida en la tabla de enrutamiento. Bien, función de los protocolos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene un protocolo de enrutamiento dinámico? Lógicamente, si aparece una nueva red o si alguna red sale fuera de operación, automáticamente esto se va a dar a conocer a todo el dominio de enrutamiento, ¿no? Lógicamente, esto nos facilita desde el punto de vista de la administración, ya que si hay rutas alternas, ¿no? Cuando las principales dejen de operar, automáticamente los ruteadores van a descubrir esas rutas como las mejores ahora, ¿no? Y van a empezar a utilizarlas. ¿Qué desventajas tenemos en el protocolo de enrutamiento dinámico? El hecho de decir que cada uno de los ruteadores va a tener un protocolo de ruteo que va a estar enviando información y recibiendo información y procesando información para actualizar las tablas de enrutamiento, involucra lógicamente que va a utilizar recursos de procesamiento del mismo. Mientras más potente es el protocolo de enrutamiento, también va a utilizar más recursos, lo que pasa con OSPF. También va a utilizar ancho de banda, porque enviar y recibir actualizaciones de enrutamiento ocupan ancho de banda. Bien. ¿Cuál es la dinámica de la operación de los protocolos de enrutamiento? ¿Cuál es la dinámica de la operación de los protocolos de enrutamiento? A ver. Primero, el router envía y recibe mensajes de enrutamiento de sus interfaces, en sus interfaces. Claro, para esto, el protocolo de ruteo tiene que haber preparado esta información, ¿no? En el caso de RIP, por ejemplo, él envía información acerca de las tablas de enrutamiento, las redes directamente conectadas a él, ¿no? Luego, el router comparte mensajes de enrutamiento e información de enrutamiento con otros ruteadores que están usando el mismo protocolo de enrutamiento. Para que haya intercambio de información de enrutamiento, los ruteadores vecinos tienen que estar corriendo o ejecutando el mismo protocolo del otro lado. No va a haber conversación entre un protocolo de enrutamiento tal como RIP y OSPF. Son protocolos de enrutamiento diferentes. Entonces, el intercambio de mensajes de enrutamiento se va a llevar a cabo entre RIP y RIP, entre OSPF y OSPF. Los ruteadores, mediante este mecanismo de intercambio de información de enrutamiento, van a obtener información acerca de las redes remotas. Si yo estoy conectado a una red y soy un ruteador, le voy a decir al ruteador vecino, oye, yo estoy conectado a esta red. Entonces, el ruteador vecino, aprende acerca de la existencia de esa red por la información que yo le estoy proporcionando. Bien. Veamos un escenario de RIP versión 2, ¿no? Considere esta topología en donde cada uno de estos ruteadores está conectado a una red, dos redes, este también a dos redes y este también a dos redes. Cada uno está conectado a dos redes denominadas redes directamente conectadas. R1 está conectada a la red 10.1 y está directamente conectada a la red 10.2. R2 está conectada a la red 10.2 y a la red 10.3, como se muestra aquí. Y R3 está conectada a la red 10.3 y 10.4, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede?
Si en cada uno de estos ruteadores hemos configurado el protocolo RIP, ¿sí? Y le hemos configurado los parámetros correspondientes, entonces esta entidad protocolar va a empezar a enviarle las actualizaciones al ruteador siguiente. Por ejemplo, R1 le va a decir a R2, yo tengo estas dos redes directamente conectadas. R2 cuando lo recibe le va a decir, qué bien, pero yo también estoy conectado a la red 10.2, o sea, aquí no me estás proporcionando nada que yo no sepa ya. Aquí sí, me estás indicando que tú estás conectado a la red 10.1. Muy bien, entonces eso significa que yo puedo, luego de aplicar el algoritmo, incluir esta ruta en mi tabla de enrutamiento, porque a través tuyo, a través de R1, puedo llegar a esa red 10.1, ¿correcto? Y del mismo modo va a hacerlo R3. R3 le va a decir a R2 que él sabe cómo llegar a la red 10.4, que es una red directamente conectada, ¿vale? Entonces R2 va a decir, entonces quiere decir que para llegar a la red 10.4 lo hago a través tuyo. Entonces tengo que registrar la red 10.4 a través de R3, ¿no? Pero de esa misma manera, R2 le ha dado a conocer a R1 que él está conectado a la red 10.3. Y R2 le ha dado a conocer a R3 que él está conectado, o sea, R2, a la red 10.2. Entonces, para R3 va a haber un incremento aquí de rutas hacia la red 10.2, ¿no? A través de R2. Y en R1 va a haber una nueva ruta hacia la red 10.3, que es la que le informa a R2 a R1. Entonces, en el primer intercambio, ya observamos que R2 ha aprendido las rutas hacia todas las redes. Mas no podemos decir lo mismo de R1 y R3. R1 en ese primer intercambio solamente ha aprendido cómo llegar a R3, no sabe cómo llegar a R4. Va a saber cómo llegar a R4 cuando R2, luego de que ha hecho la actualización de la información tabla de enrutamiento, ahora le diga hacia R1 que él sabe cómo llegar a la red 10.4. Y R1 en ese momento va a registrar la red 10.4 alcanzable a través de R2, ¿no? Y viceversa. R2 le va a decir a R3 que él sabe cómo llegar a la red 10.1. Al decirle esto, R3 va a introducir la información en su tabla de enrutamiento, red 10.1, a través de R2. Entonces, en el primer intercambio de información, ciertamente observamos que los ruteadores han ampliado la información de su tabla de enrutamiento, pero no está completa. Siguiente intercambio. Ahí está, ¿no? Entonces, en el siguiente intercambio, vamos a observar que R2 le dio a conocer cómo llegar a esta red, y R2 le dio a conocer a R3 también cómo llegar a esta red, pero a través de un intercambio sucesivo. Primero R1 dice R2, luego R2 envía la información de enrutamiento a R3, ¿no? Finalmente, cuando se ha producido esto, se vale decir que puede seguir habiendo intercambio de información de enrutamiento, como es característico para RIP. En el caso del protocolo RIP, el intercambio de actualización de enrutamiento se hace de manera periódica, pero cuando se llega a este punto, en donde ya la información contenida en las tablas de enrutamiento no cambia, se dice que se ha logrado la convergencia, ¿no? Y eso es lo que se busca. La información en la tabla de enrutamiento van a ser válidas solo cuando se ha logrado la convergencia. El proceso de intercambio de actualizaciones continúa aún cuando ya las rutas están completas. Es una característica de RIP también, ¿no? Sigue ejecutándose a cada uno. Bien, esto como un ejemplo, ciertamente, de lo que es un protocolo de enrutamiento y cómo funciona, ¿no? Cómo es que opera. Habíamos mencionado en un momento dado lo siguiente. Los protocolos de enrutamiento dinámico están clasificados, ¿no?, en dos grupos, ¿no?, donde se encuentra RIP, versión 1, versión 2, IGRP, OSPF, IS2IS. Estos son los protocolos
de enrutamiento que operan al interior de los sistemas autónomos, ¿no? Y en términos generales se le da la denominación de IGP. Tanto RIP como OSPF pertenecen a la categoría de IGP, ¿no? Protocolo de ruteo interior, o Interior Gateway Protocol. El término gateway fue utilizado en los documentos de definición de los protocolos para referirse a lo que para nosotros es más usualmente conocido como el router, ¿no? El router. Gateway router. Entonces, IGP también puede traducirse como protocolo de ruteo interior. Entonces, cuando se habla de ruteo interior, se está hablando del interior de un sistema autónomo. ¿Qué viene a ser un sistema autónomo? Más que un conjunto de ruteadores interconectados y que son administrados bajo determinadas políticas establecidas por la organización. Ejemplo, la red de ruteadores que tiene Telefónica, uno o más sistemas autónomos. En el caso de Claro, la red de ruteadores que tiene para brindar el servicio de conexión a Internet a sus diferentes usuarios. ¿Sí? Bien, entonces dentro de la categoría de los IGPs están los protocolos de enrutamiento vector distancia y el protocolo de enrutamiento estado enlace. Esta clasificación obedece a la forma de operación. Dentro de los protocolos de vector distancia están RIP versión 2, IGRP y IGRP. Dentro de los protocolos de enrutamiento estado enlace o link state está OSPF y el protocolo IS-to-IS. Y en la categoría de IGPs se encuentra solo el protocolo BGP. ¿Bien? Para darnos una idea de lo que viene a ser un sistema autónomo. Por aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de ruteadores que tiene un ISP para interconectar las redes de sus diferentes clientes. Otro ISP, ¿no? Por aquí podemos tener a otro ISP y así, ¿no? Bien, entonces, el intercambio de rutas entre los diferentes ISPs, ¿no?, se lleva a cabo mediante el protocolo BGP. Ahora, que no lo excluye de trabajar al interior de los sistemas autónomos. De hecho, cuando BGP trabaja en el borde entre diferentes sistemas autónomos, entre ruteadores de diferentes sistemas autónomos, se le denomina eBGP, ¿no?, de External BGP. Mientras que cuando trabaja internamente también para transportar rutas dentro del sistema autónomo, se le denomina IBGP, ¿no?, Internal BGP. Bien, entonces los protocolos denominados protocolos de enrutamiento exterior, ¿no?, EGPs, se encuentran aquí, en el borde, interconectando sistemas autónomos. Y al interior de los sistemas autónomos, ahí tenemos los protocolos que pertenecen a la categoría de los IGPs, protocolos de ruteo interior. Está OSPF, está RIP, está IGRP, ¿sí?, IS-to-IS, OSPF. Estos han sido diseñados para trabajar al interior de los sistemas autónomos. Bien, ¿qué caracteriza a un protocolo de enrutamiento vector distancia? ¿Y quiénes pertenecen a esa categoría? RIP versión 1, RIP versión 2, IGRP e IGRP pertenecen a la categoría de vector distancia. ¿Por qué se dice vector distancia? Porque la información de enrutamiento que se da a conocer se da en esa forma, ¿no? Un vector porque indica la dirección, el sentido, dado por la IP de próximo salto, ¿no?, y la distancia, que indica qué tan lejos está en términos de la métrica, ¿no?,
En el caso de RIP, eso es cantidad de saltos. Los protocolos vector distancia y los protocolos estado de enlace. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los protocolos vector distancia utilizan en los routers una especie de letreros a lo largo de la ruta hacia el destino final. Imagínese usted en una autopista, ¿sí? Y va viendo la señalización y de pronto encuentra una señalización que dice hacia Lima a 15 kilómetros. Ya. El intercambio de información de enrutamiento en los protocolos vector distancia se hace de esa forma. A diferencia de los protocolos de enrutamiento estado de enlace. Los protocolos de enrutamiento estado de enlace requieren conocer la información precisa de la topología de la red. Cada ruteador en el dominio de enrutamiento estado de enlace debe de conocer de forma precisa toda la topología de la red. Por eso es que requiere también de mayor consumo de potencia computacional. No tanto para el almacenaje de la información como para el procesamiento de la misma. ¿Qué es lo que intercambia como información de enrutamiento? Los protocolos estado de enlace. Estos intercambian información de estado de enlace. ¿Pero qué es la información de estado de enlace? Si para el caso de los protocolos de enrutamiento vector distancia, habíamos dicho que esta forma de intercambiar información es muy parecida a la información tal cual está contenida en la tabla de ruteo, tanto así que decimos que en el caso de los protocolos de enrutamiento vector distancia, lo que hacen es intercambiar tablas de ruteo, porque las tablas de ruteo, como habíamos visto anteriormente, están dadas en términos de una red, la dirección de próximo salto, ¿no? Y una métrica. Esa métrica para el caso de RIP puede ser la cuenta de saltos, ¿no? Mientras que en el caso de los protocolos de enrutamiento estado de enlace es necesario conocer, en este caso, la información completa acerca de la topología de la red. Y para esto se intercambia información estado de enlace. ¿En qué consiste la información estado de enlace? Consiste en información que cada ruteador debe obtener información relativa a su vecino, a sus vecinos, ¿no? Por ejemplo, un ruteador que esté ubicado entre 3 vecinos va a decir, yo soy tal ruteador y tengo al vecino 1 por esta interfaz, el vecino 2 por esta interfaz, el vecino 3 por esta interfaz. Con el vecino 1 comparto la red lógica X, con este la red lógica Y, y con este la red lógica Z, ¿no? El costo de esta ruta y de esta ruta, de cada una de ellas, está establecido, ¿no? Entonces, en base a esa información es que el ruteador y cada uno de los ruteadores del dominio de enrutamiento va a poder saber cuál es la topología completa de la red. ¿Cuáles son los protocolos de enrutamiento estado de enlace? Tenemos a OSPF, tenemos al protocolo IS2IS. OSPF desarrollado por el IETF, ¿no? Mientras que IS2IS desarrollado por el modelo de referencia OSI y para el modelo de referencia OSI también. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es que opera un protocolo de enrutamiento estado de enlace? Primero, este ruteador, por ejemplo, tiene como vecino R4, R1 y R3. Entonces, en la información estado de enlace, él va a listar cada uno de sus vecinos, ¿no? Y cómo es que se conecta a cada uno de ellos. Bien, una vez que cada uno de ellos, por ejemplo, en su información estado de enlace, R4 informará que él está conectado únicamente a R2, ¿no? A través de este enlace. Igual que R1, igual que R3, ¿no? Bien. Entonces, luego del intercambio de esta
información, estado de enlace, cada quien va a acumular esa información. Por ejemplo, R2 va a recibir de R4, de R1 y de R3. R1 va a recibir de R4, R2 y R3. Y R3 va a recibir de R4, R2 y R1. Se dice que esta información estado de enlace es inundada a través de la red, de tal forma que R3 va a recibir las actualizaciones, la información estado de enlace de cada uno de los otros ruteadores. Tercer paso, luego de que se ha recopilado esa información, va a ser procesada. En ese procesamiento es que se va a lograr obtener las mejores rutas a cada una de las redes destino. ¿Sí? Los diferentes protocolos de enrutamiento van a definir su métrica. La métrica viene a ser la característica en base a la cual van a llevar a cabo la comparación de sus rutas para la determinación de la mejor ruta. En el caso de RIP, por ejemplo, la métrica es la cuenta de saltos. Esa es la métrica, cuenta de saltos. Entonces, para RIP, una mejor ruta es aquella que le lleva a la red destino dando el menor número de saltos. Se le suele denominar también costo a la métrica. Costo. Pero no tiene que ver con el costo monetario, ¿sí? Sino más bien tiene que ver con la forma en la que se cuantifica el valor de la característica que estamos evaluando. Por ejemplo, costo de la ruta, para el caso de RIP, tenemos un salto, 2 saltos, 3 saltos. ¿Sí? Bien. Enrutamiento dinámico vector distancia. Tenemos los protocolos de enrutamiento vector distancia. ¿Cuál es la característica? Comparten actualizaciones entre los vecinos, no tienen conocimiento de la topología de la red, son como letreros que encontramos en el borde de la pista que nos dicen a tal lugar, tantos kilómetros. Algunos envían actualizaciones periódicas, como RIP, por ejemplo, de forma periódica va a estar, aún cuando ya las tablas de enrutamiento han logrado la convergencia, ellos siguen intercambiando información de enrutamiento. Las actualizaciones consumen ancho de banda, cada vez que se envía información acerca de las rutas y el otro consume ancho de banda, y también ciclos de procesamiento, porque el ruteador tiene que procesar esa información. RIP versión 2 y el protocolo EIGRP utilizan direcciones de multidifusión. Estamos hablando de direcciones multicast, ¿no? Las direcciones multicast para dar a conocer la información de enrutamiento. Cada protocolo de enrutamiento define su algoritmo. ¿Cuál es el propósito de los algoritmos en la operación de los protocolos de ruteo? Los algoritmos van a ser utilizados para, sobre la base de la información que se ha recolectado, ahora se pueda determinar las mejores rutas hacia las diferentes redes. Se va a encargar de calcular la mejor ruta e instalar esas rutas en la tabla de enrutamiento. También se va a encargar de detectar los cambios en la topología y reaccionar ante ellos. En el caso de RIP, por ejemplo, el algoritmo es denominado algoritmo de Bellman-Ford, mientras que en el caso de IGRP y IGRP el algoritmo es dual, algoritmo de actualización difuso. Enrutamiento dinámico, estado de enlace. Estamos en esta ruta, ¿cierto? Dentro de los IGPs teníamos protocolos vector distancia y protocolos de enrutamiento estado de enlace. Y dentro de los estados de enlace tenemos el protocolo OSPF y el protocolo IS-IS. Bien. ¿Cuál es la característica de un vector distancia? Que para poder calcular las mejores rutas, necesita conocer la topología completa de la red. Y para esto, los diferentes ruteadores intercambian información estado de enlace. La información estado de enlace de cada ruteador no es más que la información relativa de él respecto de sus vecinos, ¿no? Por ejemplo, R3 dirá, yo tengo como vecino a R1, tengo como vecino a R4, ¿no? Y a cada uno de ellos alcanzo a través de un enlace que tiene un costo de 5, un enlace que tiene un costo de 10 y así, ¿no?
Entonces, cada uno de estos ruteadores va a construir esa información. Cada uno va a tener su información estado de enlace, o sea, su información en donde indica la relación que él tiene con sus vecinos. También, con sus vecinos. También, cada uno. ¿No? Esta es la información que se va a utilizar como base para generar los paquetes de anuncio de estado de enlace. Entonces, los paquetes de anuncio de estado de enlace son la información que los diferentes ruteadores bajo el dominio SPF va a intercambiar. ¿No? Bien, por ejemplo, aquí tenemos al ruteador R1 y la información estado de enlace correspondiente. R1 para el enlace 1, para este enlace, ¿no? R1 para este enlace dice, está relacionado a la red 10, la dirección IP que tiene asociada a esa interfaz es la 10.1.0.1, el tipo de red es Ethernet, el costo del enlace es 2, y hay vecinos, ninguno. Para este otro enlace, dice, enlace 2, red 10.2.0.0, dirección IP 10.2.0.1, tipo de red serial, costo del enlace 20, vecinos, a través de este, tengo como vecino a R2, fíjese. ¿No? Este tiene como vecino a R2. ¿Sí? Pero no solo R2, a través de este otro enlace tendrá otro vecino y otro vecino. Entonces, esta es la información recopilada en enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, la que se va a colocar en los paquetes estado de enlace y se va a dar a conocer a los otros ruteadores de la red. Digo a los otros porque este paquete se envía en modo multicast. En modo multicast, cada ruteador recibe el paquete estado de enlace, toma una copia de él y este lo reenvía inmediatamente a los otros ruteadores. Así es como se propaga la información estado de enlace. ¿Ya? Pero para que se inicie ese intercambio, primero, este ruteador ha tenido que conocer que tiene un vecino R2. Ese conocimiento se hace mediante el subprotocolo hello, ¿no? o saludo, ¿no? En su traducción. Entonces, periódicamente, estos van a estar enviando paquetes hello. Cuando él oye en el paquete hello que está anunciando R2, sabe acerca de la existencia de R2 y viceversa. Y a partir de ahí, él periódicamente espera recibir los paquetes hello de R2. Para este ruteador R1, R2 no estará más disponible si es que no oye los mensajes hello que envía R2. ¿No? El procedimiento establece de que lo va a dar por perdido hasta cuando no reciba 4 veces, ¿no? 4 paquetes hello, o sea, 4 intervalos, ¿no? De intercambio de paquetes hello. Bien, entonces, a través del protocolo, subprotocolo hello, se descubre a los vecinos, con la información obtenida, se obtiene la información estado de enlace, que luego se coloca en los paquetes estado de enlace, como se muestra aquí, y se propaga a toda la red. ¿No? De esta forma, entonces, cuando este ha obtenido su información estado de enlace, lo va a enviar a todos los ruteadores, a este y a este, en modo multicast. Él toma una copia y va a enviar a los siguientes, ¿no? Este toma una copia y envía así a cada uno de los siguientes, ¿no? Bien. Entonces aquí está, aquí se muestra la saturación o la inundación con los LSP, Link State Packet, o paquetes estado de enlace. Estos son paquetes que llevan la información estado de enlace. Un ruteador cualquiera va a recibir el estado de enlace de los otros ruteadores. Tendrá el suyo propio, si este se trata de R1,
y los obtenidos de R2, de R3, de R4 y de R5, ¿no? Este ruteador, con esta información, conforma lo que se conoce como la base de datos de estado de enlace. Ya basado en esta información, es que el algoritmo puede trabajar para encontrar las mejores rutas a las diferentes redes destino. Fíjese cómo, a partir de esta información, cada ruteador puede conocer la topología completa de la red. Aquí vemos, ¿no? Se interpreta esta información de R1, la información de estado de enlace, él va a decir, soy R1, este ha sido enviado por R1, y él tiene como vecino R2, R3, R4. Se interpreta la información recibida de R2, el estado de enlace de R2, va a tener, digamos, la información relativa a los vecinos de este. Y dentro de esa información, por ejemplo, dice que está conectado a R1, aquí ya se muestra, que está conectado a R5, que no se muestra y que había que generar, en este caso, ese enlace y el ruteador R5, ¿no? Entonces, vea, si nosotros seguimos interpretando, vamos a seguir descubriendo cuáles son los enlaces entre ellos y finalmente tendremos la topología de la red. El hecho de que todos los ruteadores bajo el dominio SPF tengan esta información va a garantizar de que todos están viendo la misma topología. Bien, entonces a partir de esa información puede cada ruteador obtener el mapa completo de la topología de la red y a partir de ahí puede llevar a cabo el cálculo correspondiente de las mejores rutas a las diferentes redes, ¿sí? Que es lo que se ve en este punto, ¿no? Bien, y con esa información, luego se tiene que actualizar las tablas de enrutamiento. Existen solamente dos protocolos de enrutamiento de estado de enlace. Uno de ellos es OSPF, ¿no? Que es el que se utiliza para IPv4, OSPF versión 2, y el más reciente es OSPF versión 3, que ha sido desarrollado para IPv6. El protocolo IS2IS ha sido diseñado por la ISO en el marco del modelo de referencia OSI. Bien, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Vamos a dar respuesta a las diferentes interrogantes, las diferentes preguntas que se han planteado. Y si tiene alguna otra. Pues planteo, ¿no? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ya. A ver. Veamos la primera pregunta. Nos dice Roberto Martínez. Disculpe, si presento el examen CCN y para CCNA, ¿tendría que dar el examen de los 4 módulos o solo 3 y 4? Ah, ya. Vean, el examen CCN ciertamente está centrado en los módulos 1 y 2 y el examen ICND, ¿no? ICND 1, que nos lleva a la certificación CCN, está centrado en los contenidos de los módulos 1 y 2, y el ICND 2 mayormente está, en este caso, relacionado con los contenidos del módulo 3 y 4. Pero
como ningún contenido, en este caso es excluyente del otro, entonces es posible de que en el examen ICND2 puedan haber algunas preguntas que están relacionadas con la parte del ICND1, ¿no? Eso sí podría suceder. No es que este examen contenga completamente todo lo que se tomó en el ICND1, no, pero va a haber probablemente preguntas en donde haya conocimiento relacionado, por ejemplo, a la parte de direccionamiento, ¿no? Subnetting, que tiene que ver con la operación de los protocolos de ruteo y algunos otros temas, ¿no? Siguiente pregunta es de Luis Alberto. Nos pregunta: yo tengo mucho interés en la certificación, pero no tengo ninguna clase de certificación. Agradeceré me indique cuál sería la ruta a seguir queriendo especializarme en seguridad. Ok, ya. Si desea especializarse en la parte de seguridad, puede ir siguiendo la ruta CCNA, el curso de CCNA módulo 1 y módulo 2, ¿no? Con lo cual usted podría obtener la certificación CCEN y luego iniciar su proceso de especialización en seguridad, que podría seguir el curso de CCNA Security, ¿no? Y si en este caso desea seguir en la línea de especialización, pues tiene el curso de CCNP Security, ¿no? Si usted ha aprobado el CCNA Security, tiene certificación, puede luego de estudiar lógicamente los contenidos del CCNP Security, certificar en CCNP Security, ¿no? Y seguir esa línea. Sistemas Uni brinda los cursos de preparación hasta el CCNA Security. Nos pregunta nuevamente Roberto Martínez: ¿para el examen de certificación es indispensable el inglés? Sí, Roberto, por lo pronto, como aún no se ha terminado de traducir todo el contenido del CCNA versión 6, los exámenes de certificación todavía se encuentran en inglés únicamente, ¿no? Normalmente ha sucedido que luego de que se termina con la traducción del material, también se hace la traducción de los exámenes, ¿no? Pero por ahora solo está en inglés. Necesita por lo menos saber leer en inglés. No se permite traductor. ¿En qué consiste una estructura de datos? Y si lo puedo tocar. Me refería en este caso a lo que hace un momento acabamos de mostrar, por ejemplo, ¿no? La información estado de enlace, o sea, qué es lo que almacena un ruteador OSPF. La estructura de datos tiene esa, la información estado de enlace, información acerca de qué vecinos tiene, a través de qué red llega, cuál es el costo, ¿sí? ¿Cómo detecto si mi IP4 está recibiendo datos? A ver, déjeme entender o interpretar la pregunta que me hace. ¿Cómo detecto si mi IPv4? Podría ser de pronto que lo que querían preguntar es ¿cómo sé si mi ruteador está recibiendo las actualizaciones de enrutamiento? Porque si refiere al tráfico IPv4, pues normalmente las pruebas que se suelen hacer son las pruebas de alcanzabilidad utilizando el PIN, ¿no? Si yo quiero saber si algún dispositivo está alcanzable, por lo tanto, puede estar recibiendo datos de algún PIN a ese dispositivo. Pero ya desde el punto de vista de los protocolos de enrutamiento, podría ser cómo sé que el ruteador está recibiendo actualizaciones de enrutamiento. Para ello, en el ruteador existen los comandos debug, el depurador, debug y prrip, y entonces empiezo a ver toda la información relativa al intercambio de actualizaciones de enrutamiento. Si quisiera hacer CCNA Wireless y logro conseguir el CCEN,
qué curso llevo y dónde para ser asociado. El CCNA Wireless se está brindando con muy poca frecuencia, ciertamente, pero en algunos de los centros de entrenamiento, Sistemas Unidos es uno de ellos, pero no se presenta con mucha frecuencia, en este caso, la apertura de estos cursos. ¿Qué podría hacer? Podría estudiar a través de usted mismo, ¿sí? Y presentar el examen de certificación, ¿no? Para presentar el examen de certificación no es requisito haber estudiado en una academia, el Cisco Networking Academy. Usted puede estudiar por sí mismo, puede presentar también el examen de certificación. ¿Qué pasa si se da el caso de que por una interfaz de entrada es IGRP y la interfaz de salida llegaría a ser OSPF en un router? Sí, es posible. Lo que se recomienda ciertamente es que el protocolo de enrutamiento que se utilice sea único, ¿no? Pero puede haber situaciones en las que podemos tener una red trabajando con OSPF y otra red trabajando con IGRP, por ejemplo, ¿no? Esto se puede producir, por ejemplo, en estados de fusión de organizaciones, de empresas, ¿no? Una empresa que compra otra y en uno de ellos los administradores optaron por IGRP y en el otro caso por OSPF. Entonces necesitamos ya interconectarlos. Entonces va a haber un ruteador, en este caso va a estar en el borde con IGRP y el otro con OSPF. En principio, estos ruteadores que hacen la conexión, este que tiene IGRP va a tener que configurarse con OSPF, ¿no? Y este que tiene OSPF va a tener que configurarse con IGRP en ese enlace, ¿no? Y lo que se va a hacer es lo que se conoce como la redistribución de rutas, ¿no? Uno de los ruteadores va a recibir a través de, por ejemplo, OSPF, las rutas, y como él tiene IGRP, hace la redistribución de las rutas obtenidas por OSPF hacia IGRP. Y viceversa el otro, ¿no? Recibe a través del protocolo IGRP en el borde y luego redistribuye hacia todo el dominio de enrutamiento OSPF. Me aconseja tomar esos cursos online de CCNA que están de moda. Va a depender mucho de su estilo de aprendizaje, ¿no? Y ciertamente en esta fase, así como ustedes están en un proceso de repente de aprendizaje de esta nueva forma, ¿no? Y de pronto adecuando su estilo de aprendizaje a una modalidad online. Significa que deben tener ciertamente, al igual que en la presencial, cierta disciplina, ¿no? ¿Qué es lo que en este caso sería un factor limitante? El hecho de no trabajar con equipos. Nosotros, incluyo a otros colegas también, instructores, creemos que un programa online va bien para el tema de los conceptos y de repente para trabajar también algunos aspectos en el simulador, pero no se debe de prescindir del trabajo con los equipos reales, porque ahí hay otro tipo de experiencias que se aprenden, que se asimilan, ¿cierto? Y que son muy importantes para el desempeño profesional. Le aconsejaría sí, siempre y cuando el programa que le ofrecen acompañe también el trabajo con equipos reales, al menos en algunas sesiones, ¿no? Algunas sesiones de trabajo intensivo con equipamiento. Los exámenes de certificación son únicamente preguntas y respuestas, o también se incluyen laboratorio de configuración de tipo Packet Tracer. Sí, incluyen casos que involucran simulador, como el Packet Tracer, así es. De hecho, que es la parte un tanto que puede verse como la más complicada de resolver, ¿no? Ya que el examen es en una sola dirección, ¿vale? Es decir, te presenta la primera pregunta, si no la sabes, pues
ya no puedes retornar. Pasaste a la segunda, ya dejaste sin responder la primera, ¿no? Entonces, cuando te llega un caso y algunas veces pues, podrías no completar la solución, porque hay que hacer pruebas, ¿no? Y luego de cierto tiempo te das cuenta que no se logra resolver, vas a tener que abandonarlo y seguir por las otras preguntas. Pero por lo menos tienes que resolver algunas de ellas. Normalmente vienen alrededor de 4 a 5 casos, de los cuales hay que responder por lo menos unos 3, ¿no? De los casos. ¿Cada qué tiempo se habilitan los exámenes de certificación semestral? No, los exámenes de certificación, él va a un centro de certificación y programa su examen de certificación. Luego de haber dado un examen de certificación, vamos a decir, sin éxito, ¿no? Entonces la programación de la siguiente vez sí va a depender de los resultados que usted ha obtenido, ¿no? Antes, pues no, digamos que no había ese tiempo de espera. Si usted da esa certificación, al día siguiente podría volver a dar nuevamente. Claro, lógicamente pagaba los portes correspondientes del costo del examen y podía volver a dar. No, ahora no. Ahora, si es que no logra, en este caso, dar, y dependiendo de qué tan lejos esté de la nota necesaria para aprobar, en este caso 825 sobre 1000 es lo que se requiere. Pues le van a decir, ¿no? De aquí a 15 días o al próximo mes, ¿no? Para que pueda volver a intentar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, en todo caso, agradecerles por la paciencia y al haberme acompañado en estos minutos. Espero también haber satisfecho las curiosidades que tenían con respecto a esto. Bueno, despedirme y hasta la próxima oportunidad. Estén atentos a los seminarios que se van a seguir dando en diferentes temas. Y no sé si en el formulario que llenan les piden sugerir algunos temas, pero en todo caso, si no es así, voy a pedirle a las personas que organizan esto que se pida, en cierto modo, esa opinión de parte de ustedes. Gracias, hasta la próxima oportunidad.